sensación de lo tanático. Ida Vitale es muy tanática y voy a establecer esa relación tanática también en alguno de esos textos, porque si ustedes observan, el tema de la muerte es una constante en la poesía de Ida Vitale, en la poesía de Mario Benedetti, en la poesía de Gabriela Mistral, etc., ¿no? O sea, creo que hoy se me ocurrió hacer una especie de un barrido temático de la muerte a partir de todos estos poemas. Más adelante está De Palabra Dada, que se publica en 1953, y de ese libro voy a establecer una relación con otra poeta que es 10 años menor que ella, que es Aida Marcuse, a la que acabo de ver ahora en febrero. Está, ¿no?, está mucho más vital que yo, por supuesto, ¿no? Porque estas mujeres, no sé, las mujeres uruguayas parecen tener una fuerza intrínseca que las caracteriza, ¿no?, de alguna manera. Este poema del libro del año 1953 se titula El Pozo, y también es un poema tanático y también es un poema que va a hablar de la muerte. Este pozo, qué miedo, qué sobresalto oscuro. Bajo la noche solos, usando las palabras como inconscientes varas para tocar lo otro. ¿Lo otro? Lo no nombrado, no pensarlo siquiera. Si pudiera negar ese acabarse todo, ese desarbolado amanecer del mundo que llegará algún día. Pero la sombra vuelve siempre con los recados de ese turbión de espanto, sin lugar, sin colores, sin música, sin viento, con nada más que un nombre y las lágrimas todas del hombre que lo crea. Totalmente tanática, totalmente profunda, totalmente filosófica. No ha empleado ningún término rebuscado, no hemos tenido que acudir al diccionario, ¿no? Pero está hablando de ese pozo profundo que al mismo tiempo nos lleva a reminiscencias de otros textos que también tienen que ver con esa profundidad. Si ustedes recuerdan, Juan Carlos Onetti tiene un texto relacionado con esta temática, porque obviamente Ida Vitale en este año 1953 está muy vinculada a Onetti. Su lenguaje es muy oscuro, al igual que Onetti. Onetti es uno de los narradores que a mí me fascina por excelencia, ¿no? Precisamente por eso, porque es capaz de hurgar en las entrañas, que es muy difícil de lograr en un narrador. A mí, en particular, esa es una opinión personal, me gusta la poesía, la novela, el cuento, el libro de teatro, que logre eso, que me logre tocar las entrañas, o sea, que me logre hacer sentir. Para mí, si los textos no hacen eso, no son un buen texto, no son buena literatura. Podrían estar muy bien escritos, podrían tener muy buena técnica, pero si no me tocan, para mí, por lo menos, no es, digamos, de mis favoritos, ¿no? Como hay muchos escritores que son buenos en la técnica, pero no son buenos en lo profundo, o sea, no son capaces de hilar fino para llegar a la profundidad del alma de las personas, ¿no? Y que se sientan tocadas como me siento yo cuando muchos textos me han cambiado la vida de alguna manera, ¿no? Vamos avanzando en el tiempo y me voy a ir al año 1960, y voy a establecer ahí una característica con Aida Marcuse. De este libro del año 1960 que se titula De cada uno en su noche, fíjense además la manera metafórica que tiene ella para nominar los libros, ¿no? A mí me cuesta muchísimo poner título, yo soy pésima, pero ella tiene una facilidad muy grande porque además los títulos están estrechamente relacionados con los poemas, o sea, eso también es mucho más difícil de lograr, sobre todo en un texto como el texto poético. De cada uno en su noche, de 1960, voy a elegir un texto, y quizá un texto no tan pequeño, o sí uno pequeño. A ver, vamos a ver. Uno que se relacione precisamente con la poética de Aida Marcuse. A ver, vamos a ver este. El revés de la vida. Hay gradaciones leves, lentas, antes del decisivo expolio. Un restar diario, un menoscabo, un segurísimo mordiente con el que va asignado el tiempo en nosotros, su trazo ciego. Para los ojos distraídos hay un engaño preparado. Llegan celestes veladuras, lluvias que esconden otra orilla, simulaciones de prodigios y como ciegos caminamos. Nos habituaron a la máscara de nuestro rostro en primavera. Miren qué contemporánea es su poesía.
Nos habituaron a la máscara de nuestro rostro en primavera, cuando probábamos a amantes y lo aprendimos como eterna, como nos vimos para siempre, bajo un limpio, acendrado cielo, entre el hervor de los jardines que no guardan ningún secreto. Luego el revés de la aventura, luego el saqueo, el abandono en el camino sin socorro, luego la sórdida constancia. Nadie previene ante nosotros. Nuevos grados de maravilla, no hay espejismos ni sorpresas, ni concesiones ni privanzas. Después de todo, ya sabremos lo que ocultaba la esperanza. Miren qué vigente su poesía, con estos tiempos sobre todo en el que nos toca vivir. Y con ese texto he establecido una relación con una poeta que es 10 años menor que ella, digamos, en generación, ¿no? Y ella es Aida Marcuse, es una escritora además que es muy poco conocida por su poesía, porque curiosamente se le conoce más como una escritora de libros infantiles. Y claro, como por muchísimos años la literatura infantil ha sido considerada como un subgénero literario, pues es recién en los últimos 10 años que digamos o 15 que la literatura infantil como el teatro han cobrado una relevancia distinta a la que tenían. Entonces Aida Marcuse, por ejemplo, nadie la conoce como poeta en Uruguay, ¿no? La identifican como una escritora de cuentos para niños, pero no como la gran poeta que es, ¿no? Voy a leerles, a ver, este poema que se relaciona con el poema que acabo de leer de Ida Vitale. El poema se titula Tiempo, de Aida Marcuse. El tiempo es una esfera dando vueltas en el espacio sin espacio, vida, amor o muerte. En eterno carrusel gira el títere en teatro, entrecruzando sus radios sin apuro. El tiempo, dueño del tiempo, es un eterno escenario a sí mismo paralelo, contemplando cómo gira en círculos concéntricos, en círculos reflejados que se ven por accidente como un grito comunica sus espasmos en el espacio. Más que esferas, escenarios circulares dan las vueltas necesarias sobre sí, sobre la nada. Todo gira, universo iluminado por miradas de centellas que se cruzan en el aire sin el aire en el espacio. Movimiento, no existe el tiempo, es movimiento. Todas las caras ofertas, simultáneas a sí mismas, en continuo devenir, sin transcurso, sin principio, sin final. Es plano como un anillo que gira sobre sí mismo, sin centro, sin vacío. No hay materia ni energía, tiempo o luz, todo es lo mismo. El ser es uno y en todas partes se halla. ¿Dónde estoy? En todas partes. ¿Quién soy, Dios? ¿Acaecer? Tiempo en unidad vital. El hombre, punto fijo que no sabe su propia inmovilidad. ¿Se dan cuenta? Extraordinario. Extraordinario poema que se vincula muy bien a una predecesora, ¿no? A 10 años antes, ¿no? Que está escribiendo Ida Vitale, pero miren cómo hay ese diálogo entre todas las poetas, entre todos los poetas, porque pareciera ser que estos ejes temáticos como son la vida, la muerte, el amor, lo ven ustedes en Neruda, y hoy día las críticas literarias relacionadas con los temas de género acusan a Neruda de ser un extremadamente machista. Sí, pues sí lo es. La perspectiva del mundo lo ha cambiado. El otro día el doctor González Monte me preguntaba, ¿es verdad esto? Sí, es verdad. Es que le demostré con algunos textos que es eminentemente machista, definitivamente que lo es, ¿no? Además, utiliza a la mujer como un objeto de deseo, pero como un objeto de deseo sexual, netamente. No sirve para nada más, ¿no? Entonces hay también todas esas cuestiones que se van a dar, definitivamente que sí, no hay forma de evitarlas, ¿no? Talón de Aquiles, ¿no? Es el talón de Aquiles. Muchos de los escritores hoy en día están siendo acusados, ya muertos, ¿no? De haber violado, de haber sido discriminadores con las mujeres. Ya están muertos, pobrecitos, ya dejémoslos descansar en paz. Preocupémonos de los vivos, porque de los muertos no hay que tener miedo. Muy bien. Voy a ir avanzando en el tiempo. Sí, Nora, ¿querías hablar? Nora, ¿quieres comentar algo? Sí, adelante, adelante. Ana, tú también puedes interrumpirme cuando gustes. Vamos, adelante, Nora. Aida Marcuse, la puedo encontrar en Google. Claro. ¿No? Claro, porque es No hay ningún libro de su poesía. ¿No? Porque todos los libros que venden son cuentos para niños. Es increíble. Es un vacío. Imagínate. Sí, pues, y lo que dijiste
Así es, por supuesto. Al fin dijo que por qué habíamos escogido a Benedetti habiendo tantos poetas extraordinarios. O sea, Benedetti no es extraordinario, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando enseñamos, ¿no? Con esos juicios de valor. Y no podemos tampoco generalizar y dar siempre aclarando que los gustos son muy personales. Exacto. Exacto. Todo lo que yo he elegido hoy es mi criterio personal. El doctor González Monte no tiene nada que ver. Así que debe estar arrepentido de haberme invitado. Al contrario, estoy contento, feliz. Porque una pequeño comentario es en el sentido de la poesía de Sor Juana, ¿no? Cuando hablaba Eliana con tanta pasión y lucidez de esta gigante, de esta mujer, no la podía interrumpir en ese momento. Eliana es experta en la poesía, en la literatura maravillosa de Sor Juana Inés de la Cruz. Y Eliana decía ahora que es la única mujer que en ese siglo, en el siglo XVII, un siglo después del otro gigante que es Garcilaso de la Vega, se da el lujo de ostentar el poder, porque estaba cerca al virrey. Entonces, vean, es un caso extraordinario. Hay libros maravillosos, y en particular yo me considero un profano totalmente. Lo poquísimo que sé, lo sé gracias principalmente a las investigaciones, a los análisis, a los libros, los comentarios que hace Eliana sobre esta gran poeta. Eliana tiene una plasmación de un monólogo, que ojalá tengan oportunidad de verlo. Les voy a pasar el enlace, les voy a pasar el enlace. Para que vean cómo ha recreado. Está en ventana abierta. Bueno, lo que yo quería decir, y por eso me alegro que tengamos esta noche esta oportunidad de oro, de haber recorrido el Río de la Plata, maravilla de maravillas. Entonces yo decía, pero caramba, quien le da duro a los hombres poderosos de ese tiempo, quien mejor define a los hombres de ese siglo y todos los siglos, es ella cuando dice hombres necios. Es una de las mejores definiciones que hay de nosotros los varones. Nosotros somos necios, eso es lo que somos realmente, y sobre todo en a veces en nuestras relaciones amorosas o sentimentales, ¿no? Quisiera si Eliana pudiera repetir alguna parte de ese poema, pero ahí está la definición, hombres necios. Miren el atrevimiento de ella, es decir, hombres necios, ¿te das cuenta? Eso es el poder de la palabra, ejercido por una mujer en plena época colonial. Y bueno, el libro de Sor Juana. Sí, y eso tiene que ver con que, claro, en el siglo XVII no éramos países, éramos colonias, todos éramos subalternos. Nos costó sangre, sudor, lágrimas, nos costó ver morir a Tupac Amaru y a otros personajes para asumir la condición de países, que dicho sea de paso, también es una frustración, porque este no es un país, esto es un circo. No sé si es un circo o en todo caso es un lugar realmente donde la dignidad está ausente, lamentablemente, y es dentro de ese país caótico, dentro de ese país atormentado como es el Perú, donde surgen estas voces de la poesía. Y efectivamente hemos tenido oportunidad de no solo de escuchar, sino también de conversar tanto con Aida Marcuse, y ver, por cierto, las entrevistas a Aida Vitale, de quien está hablando esta noche. De manera que me encanta siempre el tono de polémico que tiene sus ideas, maravilloso, porque eso es lo que necesitamos, romper con esa visión machista de las cosas, con esa actitud de soberbia de alguna gente en relación con el género,
que quiere estar por encima de los demás, que discrimina, efectivamente, y también a veces hay discriminación de ciertos escritores varones con respecto a ciertos colegas, también hay eso, es decir, hay poetas discriminados. No quiero meterme en el campo explosivo de la poesía de mujeres, pero evidentemente también tienen sus propios conflictos. Sí. Habría que hacer un mapeo también de eso. Exacto. Tenemos amigas poetas, por cierto, conocemos de distintas tendencias. Bueno, es un tema apasionante, entonces para no interrumpir más, quisiera en todo caso va a leer algunos versos de ese poema maravilloso, extraordinario. Ahí nomás. Sí, yo estoy acá. Gracias. Acérquese un poco más. Ya está. Muy bien. Correcto. Listo. Ya está. A ver, el poema al que hace referencia el doctor González Montes es este poema famoso de Sor Juana Inés de la Cruz, que no se titula Hombres Necios, en realidad es una redondilla, y en esa época las redondillas llevan una especie como de epígrafe que ella construye, ¿no? Que dice: arguye de inconsecuentes el gato y la censura de los hombres que en las mujeres acusan lo que causan. Y ahí empieza el poema. Hombres, no les voy a leer todo el poema porque es bien largo, es una redondilla, entonces les voy a leer solo un fragmentito, el más conocido. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo por diligencia. Parecer quiere el denuedo de vuestro parecer loco al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Queréis con presunción necia hallar a la que buscáis para pretendida. Taís y en la posición, Lucrecia, ¿qué humor puede ser más raro que el falto de consejo? El mismo empaña el espejo y siente que no esté claro. Y sigue, por supuesto. Sí, extraordinario el poema, extraordinario. Yo me identifico que efectivamente los hombres somos de lo peor, discúlpenme si exagero, pero realmente las mujeres no merecen haber tenido pues el papel de ser víctima de esos seres feroces, horrorosos que somos los varones, francamente. Lo digo, claro, exagerando el tono, pero con esa idea de que lamentablemente se ha dado eso, ¿no? La discriminación. Tendemos a discriminar, a menospreciar, tendemos a minimizar lo que hace el otro o la otra. Y si es negro, porque es negro. Si es mujer, porque es mujer. Si es gay, porque es gay. Nos creemos nosotros los hombres machistas, los hombres perfectos de todo punto de vista, y entonces todo lo demás son la plebe, la chusma, ¿no? Eso se da también en el campo pues, de la poesía, y por eso me parece magnífico que Eliana esté al haber trabajado sobre Ida Vitale, a quien sí también he visto, he tenido ocasión de ver en Sevilla el año pasado, en la entrega del Premio Cervantes. Me parece muy interesante que, además de referirse a Ida Vitale, haya establecido nexos, porque además no solamente ha establecido nexos con otras mujeres, sino también con otros varones, que es el caso, por ejemplo, de Mario Benedetti, ¿no? Y creo que en lo que sigue de su exposición va a mencionar a otro gran poeta, otro grande, que con el cual seguramente también hay algunos nexos. Muchas gracias, Eliana, por esta brillante exposición. Puedes quedarte ahí, no hay problema. Sí. Ahí, además, así te ven en la cámara. Bien, vamos a continuar un poco en el tiempo, en este orden, digamos, cronológico que he querido seguir con las publicaciones de los libros de Ida Vitale, ¿no? Voy a pasar al año 1972 del libro de Oidor Andante, ¿no? Este es un libro muy especial. Aquí ya, digamos que ya hay una búsqueda mucho más profunda por la palabra, ¿no?
siempre va a tener un tono muy especial. Es como que Ida Vitale a lo largo de toda su producción poética ha escrito como un solo libro de continuo, ¿no? Con diferentes matices, con diferentes etapas de la vida también, ¿no? Porque eso también se refleja, ¿no? Sin embargo, eso, por ejemplo, yo lo veo también en un escritor como Ribeiro. Claro, los cuentos de la primera etapa no son los mismos de la última, hay cambios, ¿no? Pero esa característica en los varones no se subraya. Sin embargo, en la literatura escrita por mujeres sí se nos subraya, ¿no? Entonces, eso como que marca ciertos signos y como lo que nos ha estereotipado también dentro de la literatura, ¿no? Este poema lleva por título Escrito mensual. Confuso palio de árboles, bocinas solubles hacia el mar, voces en rumor teñidas de un azafrán lejano, próximas que preguntan señales, segundas de la realidad, lo arbitrario, lo inútil, los sentidos tribales. ¿Para qué yo? Mecanismo incendiario que aún responde, digna y sangre por las hojas endrianas que se arrancan. ¿Se dan cuenta? Hay aquí ya otro lenguaje, sigue siendo la misma Ida Vitale, pero claro, han pasado años desde el primer libro. Estamos hablando de un libro que se publica en 1972 y tienen que darse cuenta que su primer libro está publicado en el año 1949. Del 49 al 72 han pasado muchísimos años, ¿no? Y han pasado muchas cosas en su vida también, ¿no? Y aquí hay un guiño. Yo no sé si ustedes alguna vez han leído una obra de teatro que tiene mucho que ver con este texto. Ella le hace un guiño a ese texto de teatro que es La dama y el perrito. No sé si alguna vez lo han leído. No me acuerdo ahora del autor, es un clásico, pero... ruso, ¿no? Así es.